Hola y bienvenidos a este nuevo video producido por la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander para la virtualización de la materia Física 3. En esta ocasión queremos proveer al estudiante de algunos elementos de física nuclear, dada la importancia que tiene el tema en la comprensión de la microfísica y también en las múltiples aplicaciones tecnológicas en el mundo contemporáneo. El concepto de núcleo atómico fue propuesto por el físico neozelandés Ernest Rutherford, sugerido por algunos resultados experimentales. En efecto, las observaciones realizadas con dispersión de partículas alfa en placas de oro realizadas por Geiger, Marsden y el propio Rutherford indicaban que la masa del núcleo está muy concentrada y que esta masa cambiaba de acuerdo con el elemento químico considerado. Poco a poco se fue instaurando la visión del núcleo como un agregado de protones y neutrones. Los neutrones fueron primero hipotetizados porque la masa del núcleo no correspondía a la suma de las masas de sus protones. La nomenclatura adoptada fue la siguiente. El número atómico se designa por Z e indica el número de protones que tiene el núcleo. El número de neutrones se designa por N y el número de masa se designa como A, y es obviamente la suma de los dos anteriores. A es igual a Z más N. A representa el número de nucleones y los nucleones son o protones o neutrones. Las propiedades químicas de un elemento se las da el número de electrones, que es exactamente igual al número de protones. Cuando un núcleo tiene el mismo número de protones que otro, pero distinto número de neutrones, se dice que es un isótopo, y sus propiedades químicas son muy similares, aunque su comportamiento colectivo puede ser muy diferente. El elemento más simple, el hidrógeno, tiene tres isótopos. El protio, o hidrógeno común, cuyo núcleo es solo un protón. El deuterio, cuyo núcleo es un protón y un neutrón. Y el tritio, cuyo núcleo es un protón y dos neutrones. La masa de los constituyentes de los núcleos atómicos han sido medidas con bastante precisión. La masa del protón es alrededor de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y su carga es idéntica a la del electrón, pero positiva. La masa del neutrón es algo mayor. Por otra parte, el núcleo de los átomos es aproximadamente esférico y con un radio dado fenomenológicamente por R igual a una constante A minúscula por el número A a la 1/3. La constante A minúscula es aproximadamente igual a 1,2 por 10 a la menos 15 metros, es decir, 1,2 Fermi. Un Fermi es igual a 10 a la menos 15 metros. Esta relación muestra que el volumen aumenta proporcionalmente al número de nucleones. Y eso a la vez está sugiriendo que la densidad de todos los núcleos es la misma. Masa y volumen aumentan proporcionalmente al número de nucleones. Con estos datos es sencillo obtener un valor para la densidad de los núcleos. Veamos. Si suponemos que es esférico, su volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Pero como el radio satisface la relación anterior, R igual a A pequeña por A mayúscula a la 1/3, sustituyendo, obtenemos que el volumen del núcleo es 4/3 de pi por la constante A minúscula al cubo por A mayúscula. Pero por otra parte, la masa del núcleo es la masa del protón multiplicado por el número de nucleones que haya. Haciendo el cociente entre ambas ecuaciones, obtenemos la densidad. La masa entre el volumen resulta ser igual a 3 veces la masa del protón dividido entre 4pi por la constante fenomenológica A minúscula al cubo. Y sustituyendo los valores numéricos, el valor obtenido para la densidad es de 2,3 por 10 a la 17 kilogramos sobre metro cúbico. Y este es un valor asombrosamente grande. Es 2,3 por 10 a la 14 veces más grande que la densidad del agua. Una pregunta obvia es, ¿por qué si los protones están encerrados en un espacio tan pequeño, las fuerzas coulombianas de repulsión no logran hacer que el núcleo estalle? ¿Qué mantiene al núcleo atómico unido? La respuesta es una fuerza que no tiene manifestaciones a gran escala, como si la tienen, por ejemplo, la electricidad, el magnetismo o la fuerza de gravitación. Esta fuerza fue postulada alrededor de 1930. Los físicos la llamaron, sin mucha imaginación, fuerza nuclear fuerte, y su rango de acción es de unos 2 Fermis. Ella domina a muy cortas distancias a la fuerza de repulsión y actúa de manera casi igual entre protón y protón, neutrón y neutrón, o neutrón y protón. Ella no depende de la carga eléctrica.
y, por ejemplo, no actúa sobre electrones, lo que permite usarlo como proyectiles para conocer del núcleo. Es obvio que el núcleo atómico representa una configuración relativamente estable de los nucleones. Esto es una expresión de que la fuerza nuclear domina a la repulsión electrostática y hay que invertir energía en separarlo en sus constituyentes. En otras palabras, la energía de ellos fusionados es menor que separados. La diferencia de energía se llama energía de enlace y es igual a la diferencia de masas multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esta es la energía que hace que las estrellas brillen, fusionando núcleos livianos en núcleos más pesados, por ejemplo, hidrógeno en helio. La fuerza fuerte es responsable de la estabilidad de unos 270 núcleos, y se han observado muchos más, pero son inestables. Los elementos ligeros más estables tienen el mismo número de protones que de neutrones. A medida que consideramos núcleos más pesados, las sustancias tienden a tener más neutrones que protones. En otras palabras, núcleos a partir de unos 20 protones suelen tener más de 20 neutrones. Hay una desviación hacia arriba de la recta Z igual a n. Y esto es entendible si pensamos que a medida que hay más protones y el núcleo es más grande, la fuerza de repulsión tiende a superar la fuerza fuerte. Entonces, la estabilidad supone mayor número de neutrones, porque los neutrones cohesionan y no aumentan la repulsión. Eventualmente, la repulsión coulombiana no puede ser compensada de manera estable. Y eso ocurre con núcleos con más de 83 protones. Es decir, no hay elementos estables a partir de ese valor de Z. Es claro, por otra parte, que para fusionar núcleos pesados en otros más pesados que tienen una energía de enlace muy grande, se requieren condiciones extremas. De modo que los núcleos logren vencer la barrera de repulsión coulombiana y acercarse lo suficiente como para que queden atrapados por la fuerza fuerte. La abundancia de núcleos pesados, típicamente a partir del oro y el platino, no podía ser explicado con modelos convencionales, que incluían, por cierto, estallidos de supernovas. Hasta que muy reciente, en el 2017, el análisis de un evento de detección de ondas gravitacionales simultáneo con rayos gamma permitió constatar la fusión de dos estrellas de neutrones, fenómeno que se conoce con el nombre de kilonova, y hacerle el seguimiento en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Hoy se sabe que las kilonovas son las encargadas de la mayor parte de la nucleosíntesis de elementos pesados que hay en el universo. Tras los experimentos de Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie, quedó claro que los núcleos inestables de elementos pesados emitían partículas y radiación. A este fenómeno se le llamó radioactividad. Las emisiones son de partículas que históricamente se llamaron partículas alfa, beta y gamma. Y posteriormente, las partículas alfa se identificaron con núcleos de helio, las beta con emisión de electrones y positrones, y los positrones son las antipartículas de los electrones. Finalmente, sabemos que la radiación gamma son fotones de muy alta frecuencia. Los tres tipos de partículas tienen poder de penetración distintos. Los núcleos de helio pueden atravesar una hoja de papel, los electrones algunos milímetros de aluminio, y los rayos gamma pueden atravesar varios centímetros de plomo. Actualmente se sabe que los distintos fenómenos de decaimiento de los núcleos atómicos son consecuencia de una fuerza de corto alcance y que se llama fuerza nuclear débil. Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio, pierde dos neutrones y dos protones. Luego de desechar a los dos electrones que le sobran, se transforma en un átomo de un elemento muy distinto. El decaimiento le cambia la identidad. Por ejemplo, el radio 226 decae luego de emitir un núcleo de helio en radón 222, como ilustra la figura. El decaimiento beta, en cambio, ocurre porque las leyes de conservación permiten el siguiente proceso en el cual un neutrón se desintegra dejando como productos un protón, un electrón y un antineutrino. Por ejemplo, si en un núcleo carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones, hay un decaimiento beta, el núcleo pierde un neutrón y gana un protón, y se transforma en un núcleo de nitrógeno 14, y un electrón es emitido con mucha energía. El decaimiento beta también le cambia la identidad al elemento. En cambio, la emisión gamma ocurre cuando un protón o un neutrón de un núcleo atómico pasa a un nivel energético menor y emite un fotón de alta energía. En ese caso, el núcleo luego del proceso sigue siendo el mismo de antes. El decaimiento de los núcleos radioactivos ocurre por efecto túnel.
y es un evento probabilista. La tasa a la que ocurre el decaimiento es proporcional a la población, o en términos matemáticos, la derivada de n respecto de t, el ritmo al cual cambia n, es igual a menos lambda por n, donde el signo menos se refiere a que la población va disminuyendo a medida que decaen, y la constante lambda se llama constante de decaimiento y representa la probabilidad de decaimiento por segundo por nucleón. Esta ecuación puede ser integrada fácilmente para obtener que la población como función del tiempo es n0 por la exponencial de menos lambda t. Y n0 representa la población inicial en el instante cero. La gráfica ilustra cómo va cambiando en el tiempo la población. Es usual definir un tiempo característico, que es el lapso necesario para que la población disminuya a la mitad, haciendo n igual a n0 entre 2, simplificando n0 y tomando el logaritmo natural a ambos lados, obtenemos que el tiempo de vida media es igual al logaritmo de 2 entre la constante lambda. Cada vez que transcurre ese lapso, la población se reduce a la mitad. En esta propiedad de los átomos radioactivos se basa la técnica del carbono 14 para medir la antigüedad de objetos o de restos naturales. El tiempo de vida media de los isótopos cambia notablemente, desde microsegundos hasta miles de millones de años. Por ejemplo, el uranio 238 tiene un tiempo de vida media de 4,5 mil millones de años, que es aproximadamente la edad del sistema solar. Por eso nuestro planeta tiene actualmente la mitad de los átomos de uranio 238 que tenía cuando se formó. Señalemos finalmente que los protones y neutrones no son elementales. Ellos están constituidos por quarks, partículas con cargas eléctricas fraccionarias de diversos tipos, de tal manera que el neutrón resulta con carga eléctrica nula, mientras que el protón resulta con carga eléctrica positiva. El neutrón no tiene carga eléctrica y, sin embargo, tiene un momento magnético porque está constituido por quarks. El momento magnético es muy similar al del protón. Eso es todo por los momentos. Nos veremos en un próximo video.